Le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de estar acá. Uno tiene sueños y los sueños sí se cumplen en el tiempo del Señor. Amén. Antes de comenzar, eh, les voy a dar una breve descripción o parte de mi testimonio de por qué yo quiero hacer este taller o cómo llegué a tener este sentir en mi corazón de que es hablar de la discapacidad. La mayoría de ustedes saben que yo tengo un hijo de 9 años, el Felipe, y el Felipe fue diagnosticado a los 3 años con autismo. En un principio a mí el mundo se me vino encima, siendo cristiana, pero fueron momentos en que yo le decía al Señor por qué me estaba quizás pasando esto, pero después yo cambié ese por qué, sino después yo lo cambié el para qué. Empecé a buscar ayuda, empecé a investigar del tema, empecé a ver de que las que son cuidadoras con niños con autismo tienen una sobrecarga muy grande y viven con un nivel de estrés que es muy grande. El autismo se divide en diferentes grados, se podría decir, de nivel 1, que es el leve, el nivel 2, que es el severo, moderado, y hasta el más complicado. Felipe fue diagnosticado con el autismo leve, nivel 1, pero eso no significaba de que iba a ser tan fácil. El Felipe empezó a hablar recién a los 4 años. Y era un niño de que estaba, todos decían, en la nube, se podría decir. Él aleteaba, caminaba en puntilla, me costaba mucho entender lo que él quería decirme. Y llegó un momento en que yo le dije, Señor, yo no lo puedo llevar sola. En ese tiempo estaba papá de Felipe. Y a él le costó mucho más asumir y reconocer que nuestro hijo tenía una condición. Entonces tenía que llevar la carga de tener que ver de que no era algo malo, entre comillas, sino de que había que ayudar a Felipe porque necesitaba ayuda. Necesitaba de terapia, necesitaba ser entendido y necesitaba de que nosotros ponernos en el lugar de él. Porque el Felipe había cosas que él no entendía, yo no entendía, él lloraba por nada y yo no sabía por qué lloraba y por qué eran sus llantos. Hasta que el Señor empezó a trabajar en mí y dije, no puede ser de que yo lo haya tomado tan mal. En un principio lo miré como que era lo peor del mundo. Y no era así. Y un día el Señor me muestra en una apoderada de mi colegio. Yo ya tenía noción de qué era el autismo porque trabajo en una escuela de lenguaje. Por ende ya tenía noción de qué significaba. Y lo que yo vivía no se comparaba a lo que podrían vivir otras mamás. Porque el autismo, hay el nivel más grave, entre comillas, moderado, son llamados el autismo no verbal. Ellos no hablan. Ellos solamente se comunican apuntando, puede que les guste, por ejemplo, cantar, y su comunicación es a través del canto. Y es lo único que uno lo puede entender. Pero son niños que son muy de piel. Ellos necesitan el abrazo, el amor y el cariño. Ellos necesitan que uno les esté diciendo que lo quieren. Ellos necesitan la aprobación. Y a medida que fue pasando el tiempo y a medida que fui entendiendo qué era el autismo, me empezó a llamar más la atención de cómo yo poder ayudar a otras mamás que viven la situación que quizás no era la misma mía, pero que muchas veces era mucho más, se podría decir, grave. Y muy grave. Mamá en un nivel de depresión, cuidadoras de que están al borde del colapso, y es fuerte. Y uno lo que yo a todas las apoderadas de mi colegio, normalmente yo a ella le termino al final compartiendo de Cristo.
porque es lo que tenemos que hacer. Es una mamá o un padre de que necesita otro apoyo aparte de las terapias. Necesitan esa contención también. Después de un tiempo, el Señor me fue colocando en mi corazón el poder llegar a esas personas que tienen una condición o una discapacidad. Y entre amistades, iglesias, llegó una instancia en que me dijeron si yo alguna vez había escuchado de un estudio que se llama Más allá del sufrimiento. ¿Y qué es esto? Es como la portada que hay y es una iglesia que está en Santiago y el departamento se llama Semejante. Yo empecé a participar de ese taller, entre comillas, escondidas de la otra iglesia, porque no nos dejaban a nosotros participar en ninguna iglesia ni realizar ningún tipo de taller de otras iglesias. Entonces, sin que nadie supiera, más que mi esposo y mis amigos más cercanos, sabían que yo estaba estudiando. Y de verdad de que se me abrió la mente de una manera impresionante con toda la información que recibí. Y el entender de que la soberanía de Dios es tremenda. Y el entender también que todos necesitan conocer de Dios. Todos. O sea, el Señor sabe de que hay mucha necesidad en el mundo. Y gente que necesita de Cristo. Amén. Es como una breve descripción. Este curso duró aproximadamente entre 6 y 7 meses. Y yo recuerdo que era un curso que tenía que conectarme 3 o 4 veces a la semana. Y entregar informes, y fue muy agotador, pero a la vez fue reconfortante porque aprendí tanto y el Señor me confirmó a medida que iba pasando el tiempo de que estar acá no es de casualidad y que la vida de Felipe no es una casualidad y que él va a ser testimonio para muchas otras personas y que él va a llegar a poder hablar, a compartir de Cristo a otras personas con su misma condición. Y ese es mi enfoque que yo puse, porque yo al Felipe le coloqué muchas trabas cuando era más pequeño. Yo lo limité demasiado y el Señor me dijo que no. Así que vamos a dar inicio ahora al taller, que yo lo titulé el taller Concientizando la Discapacidad de la Iglesia. Amén. Y lo primero que nosotros tenemos que saber es que todos nosotros somos imagen de Dios. Génesis 1, 26, 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Amén. Porque sin duda, nosotros las personas fuimos creadas en la imagen y semejanza de Cristo, de Dios. Entonces, nosotros hemos visualizado ese gran valor que nosotros tenemos ante los ojos de nuestro Dios Padre. ¿Alguna vez se han visto? Recuerdo una imagen que decía que lo vi en las redes sociales, donde estaban evangelizando y unas formas de la evangelización tenían un espejo tapado y le decían, ¿cuánto valor tienes tú? Y yo no sé. Incluso algunos no sabían cuánto valor darse. Sacaban esa manta, se podría decir, del espejo, y la persona se miraba y le decían, esa persona que tú ves ahí, era la misma persona mirándose en el espejo, fue Dios quien te creó a ti. Y te creó con un amor tan grande que tú no lo logras visualizar ahora. Amén. Y cuando yo vi eso, mientras estaba haciendo, es que de verdad que busqué mucha información, y dije, es verdad, muchas veces no nos vemos como Dios nos ve a nosotras. Y nos limitamos a eso.
Y acá también cabe una pregunta que dice, ¿cómo una persona con discapacidad puede ser imagen de Dios? ¿Puede ser una persona con discapacidad o con alguna condición imagen de Dios? Sí puede. Sí puede porque, por tanto, ser imagen de Dios no consiste en nuestra propia capacidad de ser o hacer algo. Esto tiene que ver netamente con la relación que Dios tiene con nosotros, con nuestra relación de hijo a padre, relación filial, o sea, de hijo con el Padre. No va a ser de alguna característica que nosotros podamos poseer, sino que va a ser toda nuestra existencia. O sea, la verdadera humanidad se encuentra en una comunión a persona que yo voy a tener con mi Padre, con Dios. Porque es en ella donde yo voy a ver reflejada la gloria y donde se va a apreciar la imagen de Dios. Amén. Entonces Dios a nosotros nos ve, a cualquiera de nosotros nos va a ver con los mismos ojos que ve a una persona con una discapacidad o con alguna condición. Y acá hay una frase que me gustó y dice, el ser humano es una criatura especial, superior y diferente a cualquier otra cosa creada. Tiene un valor intrínseco superior a cualquier otro ser vivo, porque es el único que lleva a sí mismo la imagen y semejanza de Dios. Amén. Ahora yo le voy a dar 6 puntos que nosotros tenemos que tener en consideración de la discapacidad dentro de la iglesia. Primero, nadie debe ser excluido de las buenas nuevas. Nadie. Porque ahí dice Marcos 16:15, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. A toda criatura. No solo en excepción de decir alguna persona, sino que a toda criatura. Amén. Tenemos que ir en aquellas personas porque son las que más sufren, las que viven en soledad, las que no saben en el día a día qué poder hacer. A esas personas nosotros tenemos que llegar. Número 2, el Señor se preocupa de cómo los incluimos. Imagínense, ¿qué dice la Biblia en Lucas 14, 13, 15? De hecho, esto es uno de mis versículos favoritos. Dice, más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, gozoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, vas a ser recompensado en la resurrección de los justos. Imaginen la promesa que el Señor a nosotros nos entrega. Amén. El Señor se preocupa de todo eso, de incluir a todos los que tienen alguna necesidad, alguna condición. Y eso es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Dice, número 3, a veces están escondidos y hay que buscarlo. Y claro que es así. Lucas 14, 21, 22 dice, y presentándose al siervo informó estas cosas a su señor. Entonces, enojado el amo de casa dijo a su siervo, sal pronto por las plazas. Miren lo que dice, sal pronto por las plazas y calles de la ciudad. Mete acá a los pobres y a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Luego dijo el siervo, Señor, se ha hecho como ordenaste y aún hay lugar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Fueron en busca de las personas, porque muchos de ellos están escondidos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Es ir a buscarlos. Y muchas veces se nos hace muy difícil. O nos limitamos incluso nosotros mismos en decir, pero ¿cómo voy a llegar a compartirle de Cristo a una persona que es ciega? ¿Cómo voy a llegar a compartir a un niño con síndrome de Down? Porque nosotros no estamos acostumbrados a estar rodeados con personas con alguna discapacidad. O quizás sí, yo no sé. Pero sí tenemos que hacer lo que la palabra nos dice tenemos que hacer. Es ir y a buscar a aquellos que están escondidos y no lo están pasando bien.
Número 4. Ellos han sufrido y han sido ignorados. Yo sé que muchos de ustedes han leído Juan 5:1-7, donde dice que en algún tiempo después Jesús subió a Jerusalén, pues celebraba una fiesta de los judíos. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 entradas, cuyo nombre en hebreo es Betzat. En esa entrada se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie en que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trató de hacerlo, otro se mete antes. Y esto si lo llevamos hoy en día, yo no sé si alguna vez vieron The Chosen, y en una de las escenas se muestra esta parte. Yo lloré con esa escena cuando lo vi, porque vi a ese hombre ahí afligido, mal, ignorado por mucha gente que pasaba a su alrededor, pero el único quien se fijó en él, ¿quién fue? Jesús. El único que le tendió la mano y lo ayudó fue Jesús. Porque ante los ojos de los demás, él no existía. Ante los ojos de las demás personas que estaban alrededor, él era una persona invisible. Pero ante los ojos de Cristo, no fue así. Y estuvo ahí y lo ayudó. Y esto es muy importante, el punto 5. Servir al discapacitado es honrar a Dios. ¿Lo habían pensado así alguna vez? ¿Lo habían analizado de que servir a una persona con alguna condición, con alguna discapacidad, nosotros estamos honrando a Dios? Y lo dice la palabra, dice en Mateo 25:40, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Por qué lo hicieron? Por Jesús. Solo por Él. Amén. El punto número 6 dice, Dios tiene un plan para todas las personas. Dios no va a excluir a nadie. Nadie. El Señor quiere que todos estén ahí, que le conozcan, que le acepten y que sepan que no están solos. Juan 9, del 1 al 3 dice, a su paso Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? No está así debido a sus pecados ni a los de sus padres. Respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Yo ahí lo subrayé, le puse en negrilla. ¿Por qué? Dice, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en la vida de esta persona. Para el Señor no es una casualidad, sino que hay un propósito. Esta persona iba a ser testimonios para otros. Así como yo lo digo con Pipe. Yo sé que Felipe va a ser, y yo le digo al Señor, de que él va a ser testimonio para otros niños en su condición. Y que al Señor esto no ha sido casualidad. Yo sé que Cristian, yo sé de que él puede ser testimonio y a mí de verdad me quebranta y me emociona. Yo sé que él puede ser testimonio para muchos niños de su misma condición. Cristian es un niño que tiene un corazón tan noble. Ustedes lo pueden ver alto, macizo, todo, pero es un niño que tiene un corazón tan sensible y tiene tanto que entregar,
que yo lo veo y yo digo, Señor, Él puede ser testimonio para muchos niños. Él puede llegar a muchos niños con su condición. Pero hay que tenerlo ahí en oración a Él. Amén. Lo importante es eso, de que al Señor no se le escapa nada. Y Dios tiene planes para todos nosotros. Y nosotros, aún sin tener ninguna discapacidad, ninguna condición, muchas veces nosotros mismos nos estamos limitando. O podemos decir cómo yo voy a salir a evangelizar o cómo yo puedo salir a hacer esto y yo no sé. Saquemos eso de nuestro vocabulario. Hoy en día no tenemos que decirnos no puedo, porque tenemos todo como para hacerlo. Tenemos todo para salir e ir y compartir lo que el Señor quiere que nosotros podamos compartir. Porque este es el tiempo de llegar a todas esas personas. Amén. Ahora yo les voy a hablar más de los mitos que hay dentro de la discapacidad. ¿Ya? Están tanto los expresados en los medios y como en el área, se podría decir, religiosa. ¿Ya? Los mitos en medios, se dice de que, por ejemplo, yo lo voy a hablar acá más como se podría decir en general. Y dice, el mito del genio. Ejemplo, los niños con autismo manifiestan una alta gama de comportamientos y habilidades. Y todos piensan que son iguales. Los niños autistas son todos diferentes. Puede tener nivel 1 y es muy diferente a otro niño con el mismo nivel de TEA. Todos tienen diferentes características que lo hacen únicos y solo un pequeño porcentaje de ellos son genios. Eso es un mito, porque todos son distintos. Todos los niños o todas las diferentes condiciones son distintas. Después dice el mito del consumidor, entre comillas, inútil. Esto fue expuesto en la alemana nazi. Dice, acá se propaga la mentira de que las personas con discapacidad mentales o físicas no tienen valor terrenal y por lo cual son condenados a muerte. Antiguamente, en ese tiempo pasaba eso. De hecho, había como una película en donde mostraban de que las personas que tenían alguna condición, alguna discapacidad, estaban de silla de ruedas, los mataban, porque para ellos no eran personas que estaban como capacitadas, entre comillas, para estar en el mundo. Después, número 3, el mito de la víctima perpetua. Frecuentemente aparecían en la televisión personas en silla de ruedas o con bastones como víctimas, o sea, que eran incapaces de ser héroes en nuestra sociedad. Lamentablemente nosotros hacemos eso. Victimizamos a la persona con alguna condición. Y no debe ser así. Después nos vamos al otro lado, que son los mitos derivados del pensamiento, entre comillas, religioso. Acá se dice que las personas con discapacidad son llamadas especiales, a quienes Dios ha salvado automáticamente por su inhabilidad de cuidarse a sí mismo. También son llamados santos inocentes. Es un angelito, implicando que no podrían pecar o que están libres del resultado del pecado. Y que su discapacidad es un castigo suficiente de sus pecados. Mentira. ¿Por qué? Porque aún así la persona que tiene alguna condición, alguna discapacidad, tiene que reconocer sus pecados. Tiene que recibir a Cristo. Quizás va a ser difícil, pero sí tiene que saber de que es una persona pecadora porque nacemos pecadores. Y va incluido para toda persona. Entonces es importante saber
Recuerdo que una vez me dijeron, tu hijo es un angelito, algo así. O no tienes que retarlo, no tienes que hacer ciertas cosas porque él no lo entiende, o porque no va a comprender ciertas cosas. Yo decía, no, pues si Felipe lo va a lograr entender. Quizás a mí de verdad me cuesta aún hacerle entender ciertas cosas, porque Felipe es muy concreto. Entonces yo le puedo decir, Felipe, Jesús murió en la cruz. Se lo he dicho, una vez cometí ese error de decirle, Jesús murió en la cruz, pero está vivo, le dije así. Y no le seguí explicando más. Entonces él se quedó pensando y me dice, pero mamá, si Jesús yo no lo veo, ¿dónde está? ¿Y Jesús va a venir por mí? ¿Y cuándo va a venir por mí? Y me empezó a hacer tantas preguntas que yo no sabía cómo respondérselas. Entonces al final tuve que buscar un video, tuve que ir buscando cosas como para que él fuera más fácil entenderlo. No entendía lo que era ser pecador. Hoy en día él ya lo entiende un poco más. Entonces él ya sabe. Y todo se lo tuve que hacer a base de imágenes, videos, para que él lo pudiese entender. Pero él sí lo entendió. Entonces, tenemos que dejar esos mitos de lado, porque todo niño, toda persona con una condición o discapacidad reconoce y va a saber entender el plan de salvación. Ya vamos en la última diapositiva para después irnos a un break. Dice, yo quise poner esto aquí algunos datos relacionados con el tema de la discapacidad. La OMS ha publicado que al menos 20% de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad. Y se define como discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad física, parálisis cerebral, síndrome de Down, depresión, y factores personales y ambientales, como por ejemplo actitudes negativas, transporte de edificios públicos inalcanzables y un apoyo social limitado. O sea que la persona en silla de ruedas. Desde el punto de vista social, la mayor parte de las personas en situación de discapacidad es inactiva. Y solo el 42% ha terminado su educación básica. El 75% es desempleado y el 81% percibe un ingreso por pensión solidaria de invalidez. Lo más complejo es que el 94% de los jóvenes y adultos no reciben una rehabilitación en forma constante. Y acá hay una pregunta que dice, usando como base esta información, nace una pregunta y eso lo vamos a ver después en la vuelta del break. ¿Qué les pareció el juego? ¿Entretenido? ¿Cristian, te gustó? Y en un principio del juego, ¿cómo estuvo? Fue sencillo, fácil, ¿cierto? ¿Y cómo se sintieron hacia el final cuando ya tenían más cosas y cuando ya tenían a su alrededor como más distracciones? Fue más difícil, ¿cierto? Porque habían distracciones alrededor. Porque incluso igual entre risas, el ruido y todo eso, era más difícil concentrarse en atrapar la pelotita. Dice, ¿y a qué va esto? Que los niños con discapacidades tienen necesidades emocionales que suelen ser básicas, pero son esenciales para su salud y bienestar. Cuando se satisfacen estas necesidades, les resulta más fácil sentirse seguros. Claro, porque están cómodos. En un principio era muy fácil jugar a la pelota, ¿cierto? El lanzarla entre ustedes. Y esto les permite concentrarse en la tarea que están realizando. Esto está más enfocado a los niños que tienen discapacidad cognitiva. Cognitiva quiere decir que el TEA, TDAH, déficit atencional, no es déficit atencional, déficit
hiperactividad, ya les cuesta más como concentrarse. Y todo esto, como cuando ustedes iban a atrapaban la pelota al principio del juego, su entorno era seguro y era estable, ¿cierto? Era previsible que iba a ser más seguro. Y esto le permitió a ustedes sentirse más cómodos y más confiados para jugar y se pudieron concentrar fácil en lo que estaban haciendo. Pero al final del juego, a medida que fue avanzando, yo di dando otras instrucciones, era todo más imprevisible. Había más distracciones sensoriales y el juego parecía más como más caótico, se podría decir. Y de la misma manera, cuando los niños con discapacidad se sienten así en su entorno, les resulta muy difícil sentirse cómodos y confiados a llevar a cabo una tarea. Eso quería reflejar este juego. En un principio nos sentimos muy cómodos, logramos hacerlo sin ninguna otra dificultad, pero a medida que fuimos teniendo distracciones alrededor, se fue viendo más difícil. Y asimismo, en la mente de un niño, por ejemplo, con TEA, o con déficit atencional o con hiperactividad, le pasa exactamente lo mismo. O sea, su mundo es como su mente está tan lleno de información, recibe tanto que no sabe a cuál captar. Y mira alrededor que hago esto aquí, o no lo hago, si lo hago, o lo tengo que hacer, o no era así. O muchas veces Felipe tiene una frase que él dice. Muchas veces nosotros nos burlamos de eso. Dice, ¿es broma o no es broma? Mamá, ¿esto es una broma o no era una broma? Entonces, a mí me ha dado mucha vuelta, ese tema a medida que yo hice esto. Porque yo no lo tengo que incomodar a él con esa situación. Porque él no va a saber cómo reaccionar ante eso. Porque le pasa, él no sabe cómo reaccionar. Porque no sabe si tenía que reírse o no. Porque Felipe es tan concreto que no capta incluso las bromas y no capta. Por ejemplo, ustedes le pueden decir que vaya afuera a ver un elefante rosado, él va a ir a ver ese elefante rosado. Y va a ver que no está ese elefante rosado y va a volver llorando porque no estaba el elefante rosado. Así de concreto. Entonces, muchas veces tenemos que tener cuidado con eso. Ya después él va captando que ya no es una broma. O si capta después que es un chiste, que es una broma. Por ejemplo, el Álvaro al Felipe le dice, mi bicho, ¿cómo estáis, bicho? Él en un principio se enojaba y le decía, es que yo no soy un bicho. Yo soy Felipe, me llamo Felipe, soy un niño y soy mediano y no sé, le empezaba a explicar las cosas porque no entendía que era una forma de cariño que él le decía de esa forma. Entonces un día yo le tuve que explicar a él. Yo un día también le dije a mi amigo, le dije que tú tienes que explicarle que el tema de la palabra bicho. Para él un bicho es un bicho, pues es un insecto. Así de simple, pues un bicho es un insecto. Entonces, para él fue como más profundo. Ahora él ya lo entiende, que el Álvaro lo trate de bicho porque una forma que tiene de expresarle el cariño hacia él. O sea, ahora ya se molesta, pero en un principio le costó entenderlo. ¿Ya? Así que esto era como que para que ustedes, este juego era intencionalmente para ver cómo los niños o las personas con alguna condición ven unas cosas tan sencillas para nosotros, pero para ellos mucho más profundo. Y ahora acá nos vamos a una parte que es mucho más profunda, que dice, ¿por qué ministrar a personas con discapacidad en la iglesia? Y yo se lo pregunto a ustedes, no sé si alguien me puede contestar, sin darme la respuesta que ya tienen ahí en pantalla. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante ministrar a personas con discapacidad en la iglesia? Dentro de nuestra iglesia. No sé si alguien tiene una respuesta a eso. ¿No? Es un buen punto. ¿Es el trato? ¿Tienen otra? Amén.
Amén. Todos necesitan de Dios. Ninguna. Amén. Que tienen una condición o una discapacidad, aún más necesitan de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Todas las respuestas que ustedes dieron son correctas. Amén. Porque sabemos de que cada uno de nosotros conoce o tiene algún conocido o sabe de alguien que sufre de alguna discapacidad o condición. Y acá igual van incluidos no solo las personas que tienen discapacidad cognitiva o discapacidad física, también están incluidos los ancianos. Los ancianos también deben estar incluidos dentro del área de discapacidad. No nos olvidemos de eso. De hecho, no lo dije en un principio. Pero no nos debemos olvidar con los ancianos de la iglesia. También debemos preocuparnos de ellos. Entonces, sabemos de que cada uno de nosotros conoce o vive en carne propia el tema de la discapacidad, ¿cierto? Entonces, la pregunta que yo hice, es obvio que las personas, somos personas obviamente, y todas necesitan a Dios. No recuerdo quién dio esa respuesta. El Álvaro. Todas necesitan a Dios, todos, en su vida. Y a pesar de que se nos va a hacer difícil encontrar un cristiano, es muy difícil que un cristiano no esté de acuerdo con esto. No podemos ignorar la realidad de que el mensaje de Cristo no alcanza a una gran mayoría de las personas cuyas discapacidades no les permite asistir regularmente a la iglesia. ¿Cierto? Muchas veces asistir a la iglesia para algunos es difícil. El tema de movilizarse. ¿Cómo yo llego a la iglesia una persona en silla de ruedas? Por ejemplo, una anciana se le va a hacer difícil. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Mostrar el amor de Cristo. Y ir hacia esa persona como lo dijimos en un principio. Acá yo sé por ejemplo, el pastor David, él llama a la hermana Miriam si va a ir a la iglesia, sabiendo de que quizás ella no va a poder movilizarse por sí. La va a buscar, la va a dejar y la trae a la iglesia. ¿Y qué tan satisfactorio debe ser para ella que la llamen y le digan, oh, sí, ¿quiere ir a la iglesia? Porque quizás ella no podía cómo venir. Y llega a la iglesia. Amén. Entonces, punto número 1. ¿Por qué es importante ministrar a las personas con discapacidades? Porque todas son personas y necesitan a Dios en su vida. 2, porque debemos compartir el Evangelio de Cristo con toda persona. Y eso sale en Mateo 28, 19 al 20. O sea, nosotros no tenemos que limitarnos a llegar a esas personas. Tenemos que hacerlo. 3, poder hacerles ver que a pesar de tener alguna discapacidad de su dolor o de su sufrimiento, es capaz de servir, que tiene potencial en algún ministerio de la iglesia. Qué importante es eso. Hacerle ver de que su discapacidad o su condición no lo va a limitar a servir en la iglesia. Si usted le dice a alguno de los de ellos, no sé, por ejemplo, que limpie el baño, que pase la ofrenda, de que se le dé la oportunidad de orar, de todas esas cosas que para nosotros es algo normal, entre comillas, para ellos es tan gratificante. Hacerles ver de que ellos sí pueden, a pesar de su condición y discapacidad, servir a la iglesia. Que pueden ser parte del servicio de la iglesia. Número 4, dice, el amor de Dios incluye a todo el mundo. El Señor no va a hacer excepción de nadie. Que tienen que comprender que su vida tiene valor.
Hay que trabajar para aliviar al que sufre y amar por el valor del amor. Y número 8, la persona con discapacidad es el grupo de población más alto, imagínense, sin iglesia. O sea, el porcentaje más alto que hay de personas sin iglesia, incluso podemos llamar que no conocen de Cristo, son las personas que tienen una condición o una discapacidad. O sea, muchos de ellos están perdidos y no conocen de Cristo. Amén. Entonces, es tan importante observar cómo la sociedad en general se relaciona con las personas discapacitadas desde una posición más asistencialista o desde la compasión. Ahí nosotros tenemos que tener ojo. Muchas veces nosotros miramos a las personas con discapacidad como nunca podemos decir, es que esto viene más adelante, pero nunca podemos decir, oh, pobrecito o pobrecita, no. Eso lo sacamos de nuestro vocabulario porque ellos sí pueden lograr más. Va a costar, va a ser muy lento el proceso, pero sí lo van a lograr. Entonces, todo esto, por muy escasa participación, esto hace que haya escasa participación de las personas con discapacidad, porque igual se ven limitadas. Y en nuestra iglesia la situación es similar, por lo que debemos recordar que todos necesitamos sentirnos amados, aceptados y respetados por lo que soy, por lo que somos. ¿Y qué somos? Criatura de Dios que necesitamos su redención. Amén. ¿Y por qué yo me tengo que preocupar por la persona en situación con discapacidad? ¿Por qué yo me tengo que preocupar por ella? Y es muy simple, mi hermano. Simplemente poniendo en práctica el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y usted ama a su prójimo? ¿O va a ser excepción de ciertas personas? No. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y para lograr esta convicción debería ser suficiente de considerar lo que me gustaría escuchar o recibir. Si yo no me pudiera mover, y me pongo, por ejemplo, si yo no me pudiera mover, si yo no pudiera hablar, si yo no pudiese oír, si no pudiese ver, todas esas limitaciones que quizás me pudiesen impedir realizar algo. O una enfermedad. Ustedes, por ejemplo, nosotros podemos estar muy bien hoy en día, pero esperemos que nunca vivamos una situación o un accidente en que a nosotros nos pueda dejar parapléjicos en silla de ruedas. Y uno de los ejemplos que a nosotros nos daban en el curso era de una hermana que ella tuvo un accidente y quedó parapléjica. Y ella se preguntaba y le decía al Señor por qué lo estaba permitiendo. Y después no le quiso más preguntar al Señor por qué lo permitió, porque en su soberanía ella no la entendía. ¿Y qué empezó a hacer ella? Ella empezó a compartir de Cristo. El Señor la levantó, pero primero que hizo el Señor, quizás no la sanó físicamente, pero sí la sanó espiritualmente. Porque tenemos que entender que el Espíritu Santo no está discapacitado. El Espíritu Santo no tiene ninguna discapacidad. Y el Espíritu Santo es capaz de hacer cosas tremendas en la vida de una persona. Cuando fueron ustedes a Antofagasta, salió un pastor. No sé si es pastor, pero creo que fue en el culto, si no me equivoco, del día sábado. Y él dijo algo que a mí me llegó mucho. Y dijo que él estaba enfermo, Dios no me sanó, que él tenía una enfermedad, algo así, que él estaba jubilado, y empezó a decir todo lo que él tenía.
en su enfermedad y todo eso. Pero ¿sabe lo que a mí más me llegó? Que él dijo, aún a pesar de mi discapacidad, de mi condición, de mi enfermedad, Dios no me sanó. Pero ¿sabe que él miró? De que a pesar de todo eso, él que estaba haciendo, trabajando para el Señor y sirviendo para el Señor. Y es lo que anhela el Señor que nosotros realicemos el día a día. Amén. Mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Dice, es importante ponernos en el lugar del otro considerando mi propia debilidad y entonces cosas sorprendentes pueden ocurrir. Amén. Nosotros, ¿saben qué? Tenemos que ser las manos y los pies del Maestro. ¿Qué mejor oportunidad tenemos nosotros de servir? ¿Cómo yo sirvo o sirviendo a personas con discapacidad? Lo primero que nosotros tenemos que saber, que nosotros a veces pensamos que las personas con discapacidad son todas iguales. Anteriormente dijimos que no es así, pero no lo son, ¿ya? Hay personas con discapacidades sensoriales, otras con discapacidades físicas y etcétera. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de hablar y recordar que las personas es principal y la discapacidad es secundaria. La discapacidad ni siquiera la tenemos que mirar muchas veces, ¿ya? Y en vez de decir, la señora, por ejemplo, Pérez es discapacitada, ¿nosotros qué tenemos que decir? La señora Pérez tiene una discapacidad. El nombre tiene, por ejemplo, esclerosis múltiple. Eso es preferible que sufre, es decir, así como la persona sufre tal discapacidad, ¿ya? Entonces tenemos que asegurarnos de darle una buena bienvenida a la iglesia. Ser cordiales. Yo siempre he dicho eso. Usted cada vez que ve a alguien nuevo, ser cordial con la persona. Ser amable. Mostrarle el amor de Cristo a la persona. Número 2, siempre hay que preguntarle si necesita ayuda. No hay que sentir vergüenza de preguntarle, ¿le pasa algo? No sé, ¿necesitas ayuda? ¿Cuál es la mejor manera que te puedo ayudar? ¿Ya? No suponer que la actividad puede o no puede hacer. O decir, no, quizás está en silla de ruedas y quizás pensamos que no va a hacer tal cosa. Y nos vamos a dar cuenta que al final hace más cosas que nosotros. ¿Ya? Y cada vez que sea posible, la persona con discapacidad debe sentarse siempre al lado de otra persona. Nunca dejarlas aisladas. Tratar de mantenerlo ahí siempre con una persona, un amigo, un hermano, pero tratar de que estar ahí para la persona. Durante el tiempo del saludo en el culto de la iglesia, nosotros nos tenemos que asegurar de que no pase por alto esa persona. Dale la bienvenida. Si no tiene la persona una pronunciación clara, obviamente nosotros no nos tenemos que quedar con eso de que sí la entendimos. Nosotros tenemos que preguntarle, ¿cómo? Sutilmente. ¿Ya? Acá dice, no tenemos que simular que entiende lo que dice. Ellos no quieren ser tratados como si fueran diferentes o especiales. Más bien que se les trate con la misma dignidad y respeto que cada persona merece. Todos tenemos alguna debilidad y dificultad para entender, para enfrentar en la vida. Para algunos más pronunciado, pero un error que a veces se comete es con las personas adultas. ¿Ya? Como iglesia, ¿qué nosotros debemos buscar? Terminar con el aislamiento y la desconexión de las personas con discapacidad y su familia. Nutrir la vida espiritual de la persona con discapacidad para que puedan profesar su fe y volverse activos en la vida de la iglesia. Y dar las oportunidades para que las personas con discapacidad desarrollen sus dones para la gloria de Dios en sus iglesias locales y el mundo.
Si nosotros llegamos a una persona con alguna discapacidad y condición, nosotros vamos a llegar a toda su familia. Usted ya llegando a una persona con una condición, a una anciana, usted al final, esa persona va a atraer a toda la familia. Porque primero, ¿qué va a hacer el Señor en la vida de esta persona con discapacidad? La va a sanar espiritualmente. Si es la voluntad del Señor, va a hacer un milagro en la vida de la persona y la va a sanar. Pero al final va a atraer a toda la familia que está a su alrededor a Cristo. ¿Y por qué nosotros debemos incluirlos? Como ya lo habíamos dicho, porque somos creados a imagen de Dios y merecemos recibir amor y justicia especialmente con la iglesia. Y porque Dios nos ha llamado a todos al gran banquete. ¿Ha leído Lucas 14? De hecho, ya leí unos versículos anteriormente. Tenemos que ir a los pobres, a los ciegos, a los cojos, a todos. Dependiendo de la discapacidad, podemos integrarlo a las diferentes actividades de la iglesia. Pueden ser maestros de la Biblia, pastores, en la lectura bíblica, en teatro cristiano, en la alabanza, en oración, la predicación, etc. Al final, con todo eso, nosotros los vamos a ellos estar incluyendo. Dios es tan increíble que nos ha hecho un solo cuerpo. Imagínense, un solo cuerpo, para que nos edifiquemos los unos a los otros. ¿Perdemos mucho si no dejamos a las personas con discapacidad sean parte del cuerpo de Cristo? No perdemos nada, ¿cierto? Y debemos aprovechar la oportunidad. Y acá hay algo que yo dejé en azul y dice: las personas con discapacidades físicas pueden llegar a ver la fe de una forma muy distinta, dependiendo de qué tan severa sea su discapacidad. Pueden cuestionar la soberanía de Dios y necesitan una iglesia que les muestre apoyo y aceptación mientras llegan a confiar en Dios. Ellos están con muchas dudas, la mayoría de estas personas con discapacidad, con depresión, y dudando y preguntándose por qué. Y ahí nosotros tenemos una tarea, y es evangelizarla. Se dice que alguien sugirió alguna vez que la falta de evangelización era falta de amor por parte de nosotros como cristianos. ¿Ustedes creen que puede ser así? Lamentablemente sí. Porque nosotros muchas veces nos acomodamos a nuestro diario vivir. Estamos enfocados con nuestras cosas, estamos enfocados con lo que hacemos a diario, nuestro trabajo, muchas cosas, y nos olvidamos totalmente de lo que está pasando afuera. Nos olvidamos incluso de quién nos escogió, de quién nos rescató, de quién con su amor y misericordia nos sacó de lo más profundo, y estamos tan cómodos en nuestra casa, sentados en la iglesia, que muchas veces nos vemos la necesidad del otro. Así que el Señor nos ayude en eso. Amén. Santiago nos dice que no debemos solo ser oidores de la palabra, sino que tenemos que ser hacedores de ella. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, nos va a guiar y nos va a capacitar para la obra que el Señor de antemano ya preparó para que andemos en ella. El amor que el Señor nos entrega, con su mayor ejemplo, es dar la vida por los pecadores. O sea, ¿qué mayor ejemplo nosotros tenemos? ¿Ya? Y eso nunca lo debemos olvidar. ¿Cómo nosotros modelamos el amor de Dios a través de la iglesia? Cuando usted comparte el evangelio con personas con discapacidad y su familia, ustedes no tan solo deben hablar de las buenas nuevas, ¿cierto? Sino de que debe ser acompañado por acciones concretas.
ser directos. La discapacidad requiere que se considere la circunstancia física cuando se comparte del Evangelio. Las personas con discapacidad que experimenten el amor de Dios a través del alivio o compartir su carga, usualmente van a permanecer en la fe. Porque el Evangelio que carece del alivio de la carga raramente se mantiene. O sea, cuando se alcanza a una persona con discapacidad, es lo que yo había dicho anteriormente, se alcanza una familia entera. Junto con sus amigos, todos. Y lo importante es llegar a ellos, mostrar el amor de Cristo para aquellos que tanto necesitan de nuestro amado Señor. Este no lo voy a leer porque les quiero comentar una historia. Dice, yo voy a hablar y dar unos tips para poder evangelizar a personas con discapacidad. Hay muchas formas, o sea, nosotros conocemos y cada uno de nosotros ha evangelizado, ¿cierto? Y en un taller anterior igual hablé yo de cómo evangelizar. Podemos evangelizar dando nuestro propio testimonio, evangelizando de muchas formas, pero el evangelismo a personas con discapacidad es una forma que yo tengo de compartir el mensaje del evangelio de una manera más accesible para aquella persona. Yo hoy en día no le puedo decir, mira, tú puedes evangelizar de esta forma a una persona ciega o una persona con silla de rueda, no sé. Porque va a ser según la circunstancia y en el lugar en que estemos. ¿Ya? Entonces, algunos puntos que yo le voy a decir. Número 1, la accesibilidad. Nos tenemos que asegurar del que el lugar donde se va a realizar el evangelismo sea accesible para personas con discapacidad. O sea, que tenga rampas, baños, adaptados, etc. ¿Ya? Esto yo lo doy en general. Porque... A mí me faltó acá una imagen. No estaba ahí. Tenemos que tener un lenguaje claro y simple. Chao, Cristian. Está la mamá afuera. Tenemos que tener un lenguaje claro y simple. O sea, yo no puedo, no sé, decirle, por ejemplo, lo que comentaba de Felipe, decirle un versículo y decirle tal cosa y él no me va a entender. Entonces tenemos que tratar de ser igual más claro con los ejemplos que nosotros vamos a dar y concretos. ¿Ya? Usar, si podemos, recursos visuales, imágenes, videos, como yo lo hago con Felipe. Normalmente con Felipe uso videos. Y es importante ser paciente y tener empatía, ¿ya? Porque a veces no vamos a saber cómo hacerlo nosotros carnalmente, pero espiritualmente el Espíritu Santo siempre nos va a ayudar. Siempre nos va a ayudar el Espíritu Santo cómo llegar a tal persona. Número 5, un enfoque en la capacidad. En lugar de nosotros enfocarnos en su discapacidad, yo me voy a enfocar en las capacidades y las fortalezas de la persona. Amén. Y es muy importante usar ejemplos cotidianos. Por ejemplo, su plan de salvación lo pueden situar a cosas o situaciones que ustedes han vivido. Amén. Puede ser su propio testimonio. Así pueden llegar a las personas. Muy, muy sencillo, porque cada uno de nosotros sabe del plan de salvación, ¿cierto? Cada uno de nosotros ya sabe cómo evangelizar. O lo básico de que, por ejemplo, yo puse estos ejemplos que yo a ustedes se los había dado en una oportunidad de hablar de Dios me ama, yo he pecado, Jesús murió por mí y he decidido vivir para Dios. Esa yo siempre la tengo acá como cantada porque a mí me la enseñaron en una canción. Entonces yo siempre la cantaba así: Dios me ama, yo he pecado, Jesús murió por mí y he decidido vivir para Dios. Podemos usar imágenes, puede ser un corazón,
representando en negra cómo se va la imagen del pecado. Dios me ama a través de la palabra. Jesús murió por mí, una cruz. Recibo a Jesús y soy salvo. Hay muchas formas, pero no nos enfoquemos de que puede ser tan difícil, porque el Espíritu Santo a nosotros siempre nos va a ayudar. Amén. Ya como para finalizar, les quiero mostrar un video. Ay, no logro. Acá está. Quiero que pongan atención a este video. Que es muy importante. Él es Nick. Él va a contar su testimonio. Y es tremendo, Nick. Así que no le voy a contar más. Y lo voy a dejar para que lo puedan ver. Their abilities, their talents, or simply their smile. When I first met Nick Vujicic, I knew I had just encountered someone extraordinary. From the moment he began to share his amazing story with me, I witnessed firsthand how God is using a man with no arms and no legs to be God's hands and his feet. My dad was saying that he was, his head was next to my mum's head as I was being born, and he saw my shoulder, and he just went pale, and was hoping my mum didn't see me because he saw that I had no right arm. And my dad had to leave the room, and he couldn't believe what he saw, and the doctor came in, and my dad said, "My son, he has no right arm." And he says, "No, your son has no arms or legs." And he said he nearly fell on the floor. He couldn't believe it. And the whole church was mourning, like, why would God let the pastor's son be born that way? And my mum, at first, she didn't want to hold me. She didn't want to, breastfeed me and all that. She just felt very uncomfortable for the first 4 months. And it took them quite a while before they could trust in God that he didn't make a mistake, that he didn't forget them or me. Nick's parents gave their fear and even disappointment in their son's disability over to the Lord. They chose to trust God and his promise that he had a plan and purpose, a hope and a future for their son. But as the years passed, Nick, on the other hand, had many challenges trusting in a God that he felt gave him less. I challenged God. I said, "God, I know that I'm a sinner. I know that I won't probably have peace until you're in my heart. But I will not let you in my heart until you answer me, why? Why did you take my arms and legs? Why didn't you give me what everybody else has?" And I said, "God, until you answer me that question, I will not serve you." And so I wanted to end it. If God wasn't going to end my pain, I was going to end it myself. So at age 8, I tried to drown myself in a bathtub of 4 inches of water. I told my mum and dad, "I'm just going to relax in the bathtub. Can you put me in the bathtub?" And, I turned over a couple times to see if I could do it. I couldn't do it. The thought that stopped me from going through with it was the love for my parents. Because I love them so much, and all they did was love me. And I thought to myself, if I actually went through with this, I pictured my funeral, I pictured my parents, and all I saw was guilt on their shoulders, that they couldn't have done more. That would be the last time Nick would attempt suicide, but it wouldn't be the last time he would come face to face with those deep issues that made him want to end the pain. And that's when I started seeing that there is no point in being complete on the outside when you're broken on the inside. And I found out that God can heal you without changing a circumstance. What was it specifically for you that made you say, "Lord, I'm going to trust your word because I know it's true. I'm going to trust you even if I don't know what you have in store for me tomorrow"? Right. Because there was nothing else I could find. There was nothing else that could give me peace. I knew arms and legs wouldn't give me peace anyway, arms and legs alone. I needed to know the truth of who I am,
why I'm here and where I'm going when I'm not here. And I haven't found that truth anywhere else but in Jesus Christ. And it was in Jesus Christ where Nick found the strength to do what many thought would be the impossible. It's so hard to be strong when people constantly say, you're not good enough, you know, go away, you know, we don't want anything to do with you. Nick, you're a nobody. Nick, you can't do this. Nick, you can't do that. Nick. In life, if you don't know the truth, then you can't be free. Because then you'll believe that the lies are the truth. But once we realize that when we read the Word of God and you know the truth of who you are, I am not a man without arms and legs. I am a child of God. I am forgiven of my sins. I'm an ambassador of the King of Kings and Lord of Lords. I'm nothing but a servant of the Most High God. This is not about Nick. It's not about Nick's capacity and capability to become this conqueror. I am nothing. I'm nothing. God, though, lives in me. And I now live in His strength. And whatever Jesus conquered, I conquer. I believe if God doesn't give you a miracle, you are a miracle of God for somebody else's salvation. And I thank God that He didn't answer my prayer when I was begging Him for arms and legs at age 8. Because guess what? Because I have no arms and no legs, He's using me all around the world. And we've seen so far, approximately, this is conservative, 200,000 souls come to Jesus Christ for the very first time in the last 6-7 years. And what would you rather? Would you rather have arms and legs, Nick, here on earth and no arms? No. Whatever His will is. Because I'd rather have no arms and no legs temporarily here on earth to be able to reach someone else for Jesus Christ and then spend eternity with them there. In the last decade, Nick has shared his story in 24 countries to over 3 million people. And whether he's talking to a stadium packed with people or one single person, his heart behind the message is the same. God loves you, that He hasn't forgotten your pain, He hasn't forgotten your family. And maybe while you're watching this interview, you've compared your suffering to my suffering. And that's not where hope is, to know that someone else, in your opinion, is suffering more than you. That's not where hope is. But hope is in the name of God, the name of the Lord Jesus Christ. Hope is when you compare your suffering to the infinite, immeasurable love and grace of God. Isaiah 40, verse 31, says, those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount up on wings as eagles. I didn't need my circumstance to change. I don't need arms and legs. I need the wings of the Holy Spirit. And I'm flying because I know Jesus is holding me up. Don't give up on God, because God will not give up on you. Cuando yo empecé a investigar, me encontré con Nick y lo encontré tremendo. Hoy es un gran testimonio para nosotros. Él, a pesar de su discapacidad, a pesar de lo que tuvo que vivir y enfrentar, él reconoció al Señor en su corazón y comenzó a evangelizar independientemente de cómo él estaba. Así que, ya finalizando, no hay impedimento, mis hermanos. No hay nada que, nada nos va a impedir llegar a Cristo y que otras personas lleguen a Cristo. Amén. Si se han sentido que no han sido capaces de hacer tal cosa, saquen eso de su cabeza y no limitemos a nadie. ¿Ya? Así que vamos, ya damos por finalizado el taller y animarle. Amén. Fue algo largo, pero de verdad de que era mucha más información que tuve que dejarlo así como enfocarlo solamente en la discapacidad en sí, porque si nos enfocamos en diferentes discapacidades es mucha la información. Así que espero que haya sido de bendición para ustedes y
eso. Así que muchas gracias igual por haber venido, por darse el tiempo. Sé que los que están acá es porque el Señor ha permitido que sea así. El Señor ha permitido de que ustedes escuchen. Y es por algo. Al Señor no se le escapa nada. El Señor nos está preparando. Y nos está preparando para llegar a todas las personas. Todas. Así que eso. Muchas gracias. El Andrés me dice que continúe, pero yo creo que ya finalizamos. ¿Qué más le puedo decir de eso?